Entonces, ahí nos hablan de varios tipos de evidencias de validez. Generalmente, tú le tienes que prestar atención a estas dos cosas, a la evidencia del contenido y la evidencia de la estructura interna. ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, selección del constructo. Necesitas el constructo. Necesitas saber qué variable es la que vas a medir, el clima, la intención, satisfacción, la que sea. No, voy a medir velocidad. Esto no te sirve. Ajá, ¿y esto para qué sirve entonces? Bueno, para todas aquellas variables, todos aquellos constructos donde básicamente está involucrado las actitudes, el comportamiento, las relaciones interpersonales, digamos, este tipo de variables. Entonces, tú buscas cuál es el constructo según tu interés y obviamente comienzas a revisar si hay instrumentos disponibles. Ojo con esto, si hay instrumentos disponibles, es lo primero. Construir instrumentos es un trabajo brutal. Suponte que a ti te interesa la intención de compra, entonces tú comienzas a mapear qué tanto, qué instrumentos hay, si hay, si no hay, bueno, y si no hay, pues te tocaría un poco ese trabajo, ¿no? Pero lo más seguro es que haya algo por ahí. Entonces, una vez que usted hace eso y encontró, suponte que tú encontraste un par de instrumentos por ahí en algún lado, o encontraste alguna tesis, o encontró algún lado que dice que hay un instrumento que permite medir, ¿qué? Dijimos la intención de compra, suponte, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo midió esta gente el autor original? Vamos a suponer que tú conseguiste que Mosquera en el 2023 hizo una tesis doctoral donde citó a Tessen. Tessen, Alfonso Tessen, construyó un instrumento que permite medir, se me olvidó otra vez, que permite medir la intención de compra. Entonces, Mosquera, que hizo su tesis doctoral, lo usó. Pero resulta que Elsa Pacheco mañana comienza a hacer su investigación también donde está esa variable involucrada. Entonces ella encuentra que Mosquera citó a Tessen. ¿Qué tiene que hacer nuestra amiga Pacheco Elsa? Pues irse a revisar a Tessen. No, pero Mosquera, no, Mosquera seguramente lo está trabajando en función de sus necesidades. Usted necesita ir a mirar al autor original. Me voy allá porque lo más seguro es que Mosquera citó a nuestro amigo Tessen. Entonces yo puedo ir a recuperar, a buscar ese artículo en algún lado, bajo las piedras, donde sea. Entonces yo me doy cuenta cómo, vuelvo otra vez, leyendo al autor original, cómo este autor ha definido la intención de compra, hacia dónde está orientada, porque no es lo mismo la intención de compra de adultos, no es la misma a retirados, a jubilados, a adolescentes, a universitarios, no es lo mismo. Entonces tú tienes que entender cómo este señor, ¿cómo se llama? Tessen, ¿verdad? Conceptualizó, cómo midió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no uses a Mosquera para eso. Mosquera fue el puente, Mosquera fue el gestor, digamos, para que usted llegara a Tessen. Pero Mosquera muy probablemente hizo su ajuste para él y muy probablemente no te va a servir a ti. Vete a donde el autor original y revisa. Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, que ha hecho, que hizo, que reportó ese autor, ¿ok? Que reportó ese autor. Entonces observen lo que decíamos hace un momento, el contenido. Ahí, cuando tú comienzas a leer a Tessen, recuerden, evidencias basadas en el contenido, cuando usted comienza a leer a Tessen, se da cuenta cómo conceptualizó, cómo definió si eso es compatible con la forma en cómo usted pretende medir, con la población, con el contexto. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Si es que tiene que hacerle alguna adaptación, ese trabajo tienes que hacerlo, ese trabajo tienes que reportarlo, tienes que describirlo, tienes que, digamos, decirlo en tu artículo, en tu tesis, donde sea, pero tienes que decirlo, ¿ok? Entonces, es importante entender eso. Si esta persona no consiguió, vamos a suponer Elsa, no consiguió un instrumento que se ajuste y dice, oye, nada, no hay nada. Bueno, le va a tocar que probablemente hacer uno. Entonces aquí les colocamos una referencia. Mira,
pero no tengo ni idea. ¿Será que cierro los ojos o espero que tenga un sueño para ver cuáles son los ítems que va? No, hay modelos que uno puede seguir, hay referencias que uno puede seguir para construir, para comenzar esa ardua tarea. Va a ser brutal, un camino brutal, pero no es imposible, pero es bastante exigente. Entonces aquí hay un muy buen artículo para todos aquellos que tengan, no sé cómo sea, si es la fortuna o no de encontrarse en ese camino, pero aquí hay un muy buen artículo que te puede dar orientaciones que te puede servir. En este curso no vamos a hablar de construcción, no vamos a hablar de eso, pero igual compartimos una referencia muy buena. Y claro, y también tú puedes reportar, por ejemplo, digamos, algunas medidas. No es muy relevante, no es que tienes que una camisa de fuerza, pero puedes también reportar algunas medidas luego de eso en el contenido, ¿ok? En el contenido. Esto no es un fin último, es sí una forma, pero no es un fin último. No es un fin último. Entonces, el trabajo de contenido, el trabajo de contenido es muy, muy exigente. Tienes que leer, ¿ok? Y ver si eso se ajusta o no se ajusta a tu contenido, a tu enfoque. Ahora, supongamos que tú conseguiste que efectivamente Mosquera, que citó a Tessen, digamos, Pacheco Elsa, se da cuenta que sí, que nuestro amigo Tessen hizo un análisis factorial, hizo una serie de cosas allí, ok, listo, cómo funcionan los ítems, entonces hay cierta confianza, pero puede ser que Elsa sea de otro país, no sé, supongamos Colombia y Tessen sea de México, suponte. Probablemente haya algunas diferencias. No puedes irte con confianza como si fuera un billete de $100 a canjearlo en México y a canjearlo en Colombia. No es así, porque un instrumento no tiene esa idea de validez, que es la que se suele hablar. Entonces, Elsa tendría que mirar cómo funciona el instrumento. No que con cuántos, con 20, con 30, eso no sirve. Eso no funciona así. No es que no hay más. Ah, bueno, entonces tienes que colocar tus limitaciones y muy probablemente depende del contexto con el que tú estés trabajando, puedes o no justificar. Si tú dices, no, es que son estudiantes universitarios y, no, y lo máximo que puedo conseguir son 20, se entiende, ¿no? Se entiende que nadie te va a creer. No son personas postraumáticos después de la guerra, de no sé qué. Ah, bueno, eso ya es otra historia. Muy probablemente un instrumento como esto no sería el más adecuado, muy probablemente una entrevista a profundidad, no sé qué, sería lo más adecuado. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, no es que a todo le vas a meter instrumento, tienes que evaluar cuál sería, digamos, la manera de capturar la información según esa población. Porque de frente les digo, estos análisis no sirven que para 30, para 40, no, tienes que entrar de frente mínimo con 150, 200, mínimo. No, no puedo. No, mi población de estudio no es allí, entonces esto no te sirve. Esto no es para ti. ¿Listo? Así, tan sencillo. No es que yo quiero, no. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Punto. Porque el que te va a evaluar, lee que tú dijiste análisis factorial, de una vez él va a activar la forma de evaluar un análisis factorial. Y una de ellas es el tamaño de la muestra. Listo. El primer filtro, como dicen en el fútbol, te sacan de con el codo. Tan sencillo como eso, así es. No me crean a mí, revisen los artículos para que se den cuenta un poco de esa idea. Entonces, supongamos que Tessen hizo el trabajo. Entonces nosotros necesitamos ver cómo hizo ese trabajo. Hay que leer el artículo. Cuando usted va a usar un instrumento, por ejemplo, como estoy haciendo el ejemplo concreto, que Pacheco va a usar el instrumento o piensa usar el instrumento de Tessen, no puede leer entre líneas. No lea entre líneas. Métale el zoom, métale, use ChatGPT. Mira, ChatGPT, no estoy viendo esto, ayúdame. Está bien, pero primero léelo, ¿no? Garantiza que tú primero lo estás leyendo, porque hay gente que agarró el instrumento y se lo zampó allá a ChatGPT y para que ChatGPT le haga el trabajo.
Eso no, eso no sirve, ¿no? Eso no sirve. Primero léelo, asegúrate y luego hazle preguntas, porque recuerda, ChatGPT da muy buenas respuestas, pero tienes que hacerles buenas preguntas. Y la forma de hacerle buenas preguntas es tener claridad. Si estás viendo borroso, si estás eclipsado o eclipsada, vas a tener problemas. El aprovechamiento va a ser mínimo. Entonces, observen que aquí Tessen o el autor que estemos usando nos va a echar el cuento, nos va a decir un poco qué fue lo que hizo, cómo encontró, cómo evaluó. Todo eso es información para nosotros tener cierta confianza. Recuerden, ustedes me pueden ver aquí, ¿no? Y con esta simple impresión que usted puede llevar de mí, no va a garantizar que yo soy una buena persona. Muy probablemente, digamos, Pacheco Elsa tiene que empezar a interactuar conmigo en varios escenarios para hacerse una valoración si soy una buena persona, de fiar, no fiar, ¿ok? Porque puede ser que yo te esté aquí solapando muchas cosas. Lo mismo un instrumento, mientras más evidencia, mientras más reporte, hay una mayor confianza. Tan sencillo como eso. Lo decía, a diferencia de un billete de $100. Usted le pasa la maquinita, le pasa el colorcito y listo, no hay más. Y va a funcionar igual en México, va a funcionar igual en Perú, va a funcionar igual en, en Colombia. Un instrumento, no. Eso no es así. No se usa un poco la misma idea. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en el análisis factorial exploratorio? Básicamente es esto. No voy a caer en mucho detalle. Muy probablemente tengo unos datos, tengo una cantidad de ítems y voy a ver cómo se agrupan esos ítems. Porque para eso se usa el análisis factorial exploratorio, para ver cómo se agrupan los ítems. Raúl, ¿y esto para qué sirve? Ya lo dijimos. Si usted va a reportar confiabilidad, usted necesita saber cuál es la estructura del instrumento. Si usted no garantiza, si usted no puede decir, no puede establecer cuál es la estructura, obviamente no tiene más nada que hacer. Esto no es a punta de corazonada, esto no es brujería, esto no es tu opinión. ¿Ok? Tu opinión aquí no cuenta. Aquí lo que cuenta son lo que hablen los datos. Y aquí el análisis factorial va a hablar por ti. Estos resultados van a hablar por ti. ¿Listo? Entonces, tú muestras cómo funciona el instrumento. Entonces, Elsa encontró que nuestro amigo Tessen hizo en su instrumento y mostró que habían 2 dimensiones, 3 dimensiones, no sé, que cada una tenía 4, 5 ítems, 6 ítems, digamos. Elsa lo pasó a una muestra allá en Colombia y mostró un comportamiento muy similar. Entonces, Elsa puede tener cierta seguridad de que esa estructura que nuestro amigo Tessen publicó también está teniendo un comportamiento muy similar. ¿Ok? Y si no, bueno, pues tendríamos que mirar a ver qué está pasando. ¿Ok? Tendríamos que mirar a ver qué está pasando. Pero también es muy importante, hay personas, nos ha pasado en las asesorías, este tipo de cosas. No, mira, es que lo aplicaron no sé dónde y yo me lo traje y ya lo apliqué a 150 y tal, y entonces ahora esto como que no está dando. Claro, cuando yo leo los ítems, ojo, yo no soy experto en ningún área de psicología, de educación, de administración, de nada de eso, pero yo al leer el ítem le digo, mira, pero es que este ítem no se entiende. Hay palabras, hay expresiones que son propias de México, pero en Colombia no se entienden o hay un doble sentido. Ustedes lo saben, ¿no? Que, por ejemplo, en Perú se puede decir una palabra y de repente en México puede ser una ofensa, o en Colombia, o en Venezuela, en fin. Entonces, de repente hay expresiones, hay cosas que no quedan claras y que obviamente eso genera distorsión. Y por supuesto, la estructura del instrumento se deteriora. Tan sencillo como eso. Pero ahí hubo un problema. Vuelvo otra vez, tú no hiciste el trabajo, no leíste. Por eso les decía hace un momento, tienes que leer la conceptualización, tienes que leer los ítems. Ese es un trabajo de mesa, eso es un trabajo. ¿Cómo se llama ese trabajo? ¿Cómo se llama ese trabajo? Contenido. Antes de usted irse para un análisis factorial, usted tiene que haber garantizado el contenido. Tan sencillo. Entonces el problema fue tuyo. No fue el problema que si
el instrumento de Tessen no está funcionando o el de no sé quién, sino que no hiciste los correctivos previos. El análisis factorial confirmatorio es otro punto. ¿Qué es el análisis factorial confirmatorio? El análisis factorial confirmatorio lo que nos sirve es para confirmar, pero no para la verdad. Decíamos hace un momento, Tessen publicó un artículo donde tiene un instrumento con ciertas características, nuestra compañera Pacheco Elsa lo usó, de repente ella dice, mira, ¿sabes qué? Este instrumento no solo funciona bien allá en México de Tessen, sino que también nuestro compañero Eric lo usó en Perú y por allá nuestro compañero Fernando Guillermo lo usó en Ecuador. Países latinoamericanos, más o menos probablemente compartimos muchas cosas en común, yo me voy a ir de frente con un confirmatorio. ¿Por qué? Porque hay más evidencia de la estructura. Entonces, el exploratorio es cuando sí, por lo menos Tessen por allí publicó algo, pero no hay mayor cosa. Entonces, ya por lo menos a priori tenemos una estructura, pero no hay cierta seguridad todavía. En cambio, un confirmatorio es donde ya hemos tenido más evidencia. ¿Ok? Aquí hay otro punto. Después que yo evalúo el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, yo ya puedo tener seguridad de cómo es la estructura de mi instrumento. Entonces ahí puedo usar, digamos, el coeficiente alfa, pero también está el coeficiente omega. El coeficiente omega, porque es un poco más realista, ¿ok? No voy a caer en tanto detalle, solo lo coloco ahí y es justamente un poco lo que está pasando. Y en tu contexto, bueno, en mi contexto, por eso les decía, puede ser que Tessen, ¿verdad? Lo trabajó allá en México, pero nuestra compañera Pacheco lo trabajó en Colombia y tiene un funcionamiento más o menos similar. ¿Listo? No, pero es que fue totalmente distinto. Muy probablemente nuestra compañera Pacheco no hizo el trabajo bien. Aquí, en la cuestión del instrumento, sobre todo cuando no hay casi evidencias de que yo pueda usar un instrumento X, sino que tengas que construirlo también, ¿no? La invarianza de medición, ¿en qué consiste? Muchas veces usted quiere comparar con un instrumento hombres y mujeres y aplica una TD Student, aplica una U de Matt Whitney o de repente hace cualquier comparación. Pero usted no sabe, a no ser que el instrumento tenga esta propiedad evaluada, no sabe si esas diferencias que estás encontrando por ejemplo, estás haciendo un análisis con un instrumento que mide el optimismo. Entonces, dice, ah, no, las mujeres son más optimistas que los hombres, o viceversa. La pregunta es, ¿esas diferencias se deben a diferencias realmente o se deben a diferencias provocadas por la interpretación del ítem o de los ítems? ¿Cómo respondes tú esas preguntas? ¿Con el corazón? No. Esa pregunta la respondes con una invarianza. Dicho esto, nosotros podemos resumir de esta manera un poco las buenas prácticas.